las diferentes formas de discriminación. Es, digamos, como el principal tema que nos convoca el día de hoy en relación pues a los derechos humanos. Resulta, niños, y acontece que pues la discriminación como tal es un fenómeno, una circunstancia que es prácticamente presente o está, digámoslo así, situada en prácticamente todo el mundo, todas las esferas sociales, todos los contextos. Es una situación, muchachos, que ningún país, ninguna sociedad, ningún grupo poblacional se escapa de esta circunstancia. Resulta que por cada diferencia que existe, por cada diferencia que el ser humano tiene, que es infinita, porque cada uno es único y esa la característica de humanidad, pues prácticamente por cada una de esas diferencias existe alguna forma o algún tipo de discriminación. Y pues esta es, digamos, como el principio y las bases para que empiecen a existir la vulneración de los derechos humanos. Porque pues el principio pues para que un derecho humano sea vulnerado, sea violentado, pues es partir del hecho de negar al otro y de negar a las otras personas en su particularidad y negar a las otras personas en sus diferencias y en lo que los compone como ser humanos. Entonces, niños, pues estas son, digamos, las principales formas de discriminación que podemos identificar. Está pues el racismo, está la xenofobia, la homofobia, la discriminación por cuestiones de género. Está también, muchachos, pues digámoslo así, la discriminación por la eh, religión que cada una de las personas profesa. Está la discriminación de discapacidades o problemas físicos. Y está también pues las formas de discriminación por la condición social, es decir, por el nivel socioeconómico al cual una persona pertenece. Este tipo de discriminaciones, muchachos, pues son las principales, digamos, las que uno puede identificar como en su diario vivir, en su, digamos, cotidiano, pero, pues obviamente, como les decía, por cada diferencia que el ser humano tiene, prácticamente existe una forma de discriminar al otro, ¿no? Prácticamente nuestra esencia, que es la diferencia, nuestra esencia humana, que es la diferencia y la multiculturalidad y las diferentes formas de expresión y de caracterizarnos, pues a la vez se convierte en uno de los factores más importantes pues para que las personas empiecen a distanciar, empiecen a señalarse, empiecen a generarse en conflictos por esas diferencias. Cuando lo que debería ser es lo contrario, que esas múltiples diferencias lo que genere es que nos enriquezcan como sociedad, como civilización, como humanidad, pues tristemente y lastimosamente, pues lo que ocurre es que genera división, genera señalamientos y genera pues este tipo de problemáticas que, como les decía, prácticamente ningún país del mundo se escapa a esto. Para iniciar a profundizar cada uno de estos aspectos, niños, quería empezar con el tema pues como tal del racismo, porque resulta que es una de las condiciones más marcadas, más significativas y que mayor impacto ha tenido pues a nivel global en temas pues de discriminación. Resulta, muchachos, que el racismo pues es de las formas inclusive más antiguas por las cuales se clasifica, se discrimina, se señala, se estigmatiza a una persona por su color de piel, por su raza, por su origen étnico, por su acento, por sus características físicas en cuanto a su, digamos, por decirlo así, su raza. Entonces inmediatamente es señalado, es discriminado y es, digámoslo, enmarcado pues de una vez por este simple hecho. Esta imagen, muchachos, que ustedes ven en pantalla la quería compartir porque es una de las muestras de lo que yo les estoy diciendo, que este tema no se le escapa a ningún país del mundo por más desarrollado y por más altos niveles culturales que posea. Resulta, niños, que, pues, por ejemplo, digamos, esta foto, pues, es una fotografía, la de arriba, aparece en un periódico extranjero, europeo,
que muestra pues a unas lideresas ambientales jóvenes, así como ustedes, que defienden el medio ambiente y que pues desarrollan una tarea muy importante pues en nuestro contexto y a nivel mundial. Pero resulta que la foto original, que es la que ven ustedes abajo, pues tenía una quinta participante, una quinta, digámoslo así, defensora del medio ambiente, que es de origen africano. Y esta joven también, defensora del medio ambiente, pues fue prácticamente borrada de la imagen que salió en un periódico europeo. Y pues vean ustedes, muchachos, cómo, digamos, uno puede decir, no, pero el racismo es cuestión por acá de los países subdesarrollados, de los países tercermundistas, etcétera, etcétera, pero no. Vuelvo y repito, inclusive en estos sectores donde aparentemente los derechos humanos están tan consolidados, donde los derechos humanos ya son algo muy normalizado, pues se siguen viendo y vivenciando estas prácticas tan nefastas como lo son pues el racismo. Y esto es una muestra porque esto no salió pues en un periódico pues de un barrio, sino en un periódico de orden nacional. Estas activistas de la defensa del medio ambiente pues tienen un reconocimiento internacional, y esto es solamente un ejemplo de cómo, muchachos, el racismo está presente. El racismo es todavía una problemática contemporánea de nuestro tiempo. Eso no pertenece al pasado, tristemente. Ojalá deje de ser una realidad, pero lo sigue siendo. La idea, muchachos, es pues combatir estas formas de discriminación para que este tipo de situaciones nunca se presenten. Pero entonces es para que ustedes vayan entendiendo y vayan comprendiendo que estas circunstancias son reales y pasan todo el tiempo. Y a pesar, digamos, que podría ser un detalle, simplemente un detalle, borrar a una persona de una foto, no solamente están borrando a una persona, en particular a esta defensora de los derechos del medio ambiente, perdón, sino que están borrando a una raza entera, están borrando también a un continente prácticamente, al continente africano, están borrando muchas cosas allí de fondo. O sea, en los pequeños actos detrás hay cosas muy, muy grandes. En los pequeños actos, digámoslo así, de racismo, discriminación y demás, detrás de esto se esconden pues unas circunstancias muy, muy amplias que involucran a mucha gente. Entonces vean, niños, y comprendan por favor muy bien esta situación de cómo esta problemática pues es algo que hay que seguir combatiendo y pues rechazando totalmente. Afortunadamente pues esto escaló, este casito en particular escaló, digamos, y se convirtió pues en una polémica obligando al diario a retractarse y bueno, en fin, pero pues eso no quita el hecho de que se haya cometido este caso clarísimo de racismo y de discriminación, el cual debemos pues rechazar y tener muy presente para que de nuestra sociedad, ¿no? Ahora, muchachos, pues está la xenofobia. La xenofobia, pues digamos que es otra de las características, otra de las problemáticas de discriminación más notorias, más significativas, porque pues es algo también que nosotros vivenciamos mucho y que de pronto ya normalizamos y ya se convirtió en algo que hace parte de nuestra cotidianidad. Esta imagen que ustedes ven allí, que muestran pues claramente a una familia de pronto migrante venezolana, pues se muestra allí sobre un laberinto, y pues precisamente en eso es lo que se encuentra, por ejemplo, en estas formas de, digamos, de la xenofobia, pues son circunstancias, muchachos, que bueno, pues hacen, digamos que tienen que ver con nuestra realidad inmediata, porque no podemos negar el hecho, bajo ninguna circunstancia, de que nosotros como tal hemos también asimilado y hemos profundizado algunas conductas xenófobas. La xenofobia es el rechazo, por si de pronto alguno no tiene claro el concepto, el rechazo al extranjero. Es, digamos, la discriminación propiamente hacia una persona que pertenece a una nacionalidad diferente. En este caso, como lo muestra la imagen del ejemplo, una familia venezolana, que ya, pues, digamos, en nuestra cotidianidad escuchamos palabras como el veneco, como el no sé qué, bueno, términos muy peyorativos, es decir, muy insultantes, que ya se han acuñado a esta población fruto pues de una crisis económica, una crisis humanitaria pues muy compleja y muy difícil, y esto pues ha hecho niños que pues obviamente esas prácticas de discriminación hasta esta población
pues se generalicen. Obviamente, digamos que podríamos empezar a culpar pues a de pronto a algunas personas de esta nacionalidad que cometen algún tipo de delitos, algún tipo pues de circunstancia pues de orden, digámoslo así, eh, que afecta a la sociedad, pero es que ese es el principio de la discriminación, la estigmatización, el señalamiento, culpar a un grupo poblacional amplio, es decir, a todo un sector de la sociedad por las acciones de unos poquitos. Ese es el principio, digamos, de la discriminación. Por eso también quería colocar como ejemplo el tema por las acciones de unos pocos individuos que ocurre, pues, vuelvo y lo repito, estas son circunstancias que nos pasan a todos los países. Por ejemplo, los colombianos en el extranjero. Claro, hay colombianos que han cometido delitos, que han cometido equivocaciones, que han cometido diferentes circunstancias, y ya por esos pocos, pues, nos generan a nosotros, a todo el país, a todo un grupo poblacional, pues, un estigma, un señalamiento, digámoslo así, ya un rótulo de que nosotros somos así, todos son así, y pues esto es lo más, digámoslo así, apartado de la realidad, ¿no? Digamos que esto es como lo más alejado de la realidad, porque la gran mayoría de las personas son personas que son trabajadoras, son padres de familia, son personas comunes y corrientes como usted o como yo, que se tratan de ganar la vida, que tratan de superar unas circunstancias pues difíciles por las cuales se están atravesando, y que pues no es justo que se les señale, se les estigmatice simplemente por su condición pues de migrante, su condición de país, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, tengan muy directamente la condición del ser humano por su nacionalidad. Y es una situación que nos puede afectar a todos. Coloco el ejemplo de los venezolanos, nuevamente lo repito, porque pues es una situación en la cual, pues, digamos, no, es una realidad inmediata de nosotros. ¿Listo? Es una realidad inmediata de nuestro contexto, de nuestra situación actual, y por eso pues digamos lo traigo pues a colación, pero es una realidad que se vive en cualquier país del mundo. Un colombiano que salga a Europa, que salga a Estados Unidos, a Canadá, inclusive a otro país de Latinoamérica, también se le va a señalar, también se le va a estigmatizar por los errores o las malas conductas que algún compatriota pueda realizar en estos otros países, ¿no es cierto? O sea, digamos que por los errores de unos pocos se señala a todo un grupo poblacional, pero entonces ya se empiezan a vulnerar los derechos humanos de toda esta población, porque entonces, pues básicamente se les empieza a negar, a limitar, a condicionar, y pues esos son los principales, pues digamos las principales razones por las cuales se empiezan a vulnerar los derechos humanos de esta población. Bueno, continuamos entonces con la homofobia. La homofobia, muchachos, les recuerdo, pues es, digamos, como la discriminación a las personas que tienen, digamos, pues una orientación sexual diferente, digamos, no regular, y pues esto empieza a generar en esta población, pues un estigma. Nosotros ya lo hemos hablado, lo hemos discutido, pues en algunos escenarios, pues de debate, ya con ustedes y con algunos de los grupos, pues, de los que ustedes a los cuales ustedes pertenecen. La discriminación, muchachos, pues es uno de los males más contemporáneos a los cuales nosotros nos empezamos pues a enfrentar como tal. Nosotros pues digamos, que empezamos también a generar un rótulo sobre estas poblaciones, empiezan, digamos, a generarse como tal un señalamiento, unas etiquetas, unas circunstancias que hacen que esta población pues empieza a sentirse marginada, por ejemplo, por género. Cuando nos referimos a las discriminaciones por género, nos referimos a la discriminación, por ejemplo, por la condición sexual de una persona. Es decir, por ejemplo, digamos, si una persona es mujer, entonces ya inmediatamente es, digamos, discriminada por esta condición. A esto se le denomina, por ejemplo, y se lo acompaña muy bien, por ejemplo, con la cultura machista. Nosotros ya hemos tenido debates, ya hemos tenido discusiones con esto, y sabemos muy bien que
pues el machismo es algo muy presente en nuestra sociedad, sobre todo en la latinoamericana, en la colombiana, y esto se traduce en una forma de discriminación que hace parte y refuerza, por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente, como por ejemplo las formas de discriminación por xenofobia, por homofobia, por racismo y ahora digamos por género. O sea, digamos que todas estas circunstancias son cosas que también se van acumulando, porque si una mujer es negra, es lesbiana, es extranjera, pues también por todas esas condiciones va a ser discriminada. Entonces vean cómo no solamente la discriminación va por una sola, digámoslo así, de estos conceptos, sino que también cuando, es decir, las diferentes formas de discriminación se van sumando y se van siendo, digámoslo así, en acumulativas. Ahora está también, por ejemplo, digamos, las formas de discriminación por religión, las diferentes creencias que cada uno profesa, las diferentes formas de expresar su espiritualidad, de expresar su creencia en un ser supremo y en las diferentes conexiones que se tienen con con los misterios pues de la vida, pues también hacen y generan conflictos y hacen que se discrimine a una persona solamente por pertenecer a un determinado credo. Por ejemplo, si una persona es musulmana, pues de una vez se le señala y se le estigmatiza, se le dice que es terrorista y demás en algunas regiones del mundo. Eso no pasa mucho en Colombia, pues porque digamos que no es una religión muy populosa en este país, pero sí es, digamos, un fenómeno que se vive mucho en otros países como, y en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Europa o en Estados Unidos. Esa discriminación por religión también es algo muy importante que lo tengan en cuenta porque el derecho a la religión pues también es un derecho humano y es algo universal y por esta condición no se le puede discriminar ni se le puede rechazar a nadie. Y están pues las formas de discriminación por la discapacidad de una persona, es decir, por las falencias pues, que pueda llegar a tener físicamente, como que las conviertan en algo diferente. Y estas formas de discapacidad, muchachos, pues también generan un tipo de discriminación. Por ejemplo, ustedes también tengan en cuenta, por ejemplo, en relación a al contexto, a la xenofobia, la homofobia, el racismo, la discriminación por género, por alguna discapacidad física, por el origen étnico, cultural, etcétera, etcétera, idiomático inclusive, pues generan un estigma sobre una persona, se genera un señalamiento sobre algunas personas y esto pues obviamente empieza a afectar pues la cotidianidad y el desarrollo humano de de los diferentes grupos poblacionales. Y obviamente esto está directamente relacionado con los derechos humanos porque como les comentaba, tiene, pues digamos, es la principal característica y el principal fundamento para iniciar la vulneración de los derechos humanos. Y quería también hacerles un pequeño señalamiento en relación pues a la lectura que está en el taller, denominada pues La Ley, un cuento de Frank Kafka, que yo quería que ustedes lo analizaran, lo leyeran pues muy detenidamente, porque esto también es, digamos, una forma en cómo se manifiesta la discriminación hacia ciertas personas en muchos escenarios. La lectura es prácticamente para que ustedes comprendan, muchachos, que las leyes también se convierten en formas de discriminar, porque obviamente no todo el mundo, como ustedes también lo podrían evidenciar en una cotidianidad, pueden acceder, digámoslo así, a, ¿a qué? Pues al Estado, a las leyes, a las circunstancias que nos protegen, sino que por el contrario existen y aparecen trabas, aparecen circunstancias que evitan que muchos grupos poblacionales y muchas personas pues puedan acceder, digamos, a lo que todo el mundo debería, que es lo más básico que existen, que son las leyes de la nación, ¿no? De cualquier país. Y obviamente todas estas circunstancias, muchachos, quiero que ustedes lo empiecen a vincular con lo que hemos visto hasta la actualidad. Recuerden desde el primer periodo lo que vimos con la guerra de los 1000 días, el desarrollo pues de los conflictos sociales, los conflictos políticos, el conflicto pues colombiano que vivenciamos y vimos pues hoy en día y que todavía sigue vigente, los últimos temas que vimos del narcotráfico, de cómo eso empieza a afectar los derechos humanos y todas estas formas de discriminación, muchachos, pues se empiezan a recrudecer, se empiezan, digámoslo así, a fortalecer en
por las condiciones de guerra de nuestro país, porque obviamente en una guerra es como pescar en río revuelto, se convierte pues en un agudizador de estas formas de discriminación, de estos señalamientos, de esta estigmatización, y obviamente en los campos, no tanto en la ciudad, sino en los campos, en las regiones donde el Estado no hace mucha presencia, donde digamos hay un mandato por parte de grupos armados, pues estas formas de discriminación son todavía más intensas, más violentas e inclusive le cuesta la vida a la gente, porque de pronto acá en la ciudad existe un caso de discriminación, pero ya en las regiones estos casos van es hasta la eliminación física de la persona, el asesinato y la desaparición de estos, digamos, personas que tienen algún tipo de particularidad. Usted, ya para resumir y para terminar, pues como tal la explicación, ya le paso algunas preguntas, muchachos, y algunas intervenciones por parte de ustedes. Quería concluir con el tema, pues, de que ustedes traten de llevar toda esta temática que hemos visto hasta el momento a contexto. Y esa es la invitación, pues, de las lecturas, y esa es la invitación, por ejemplo, digamos, del último taller que, pues, se les envió, para que ustedes empiecen a llevar toda la información que nosotros hemos venido analizando, profundizando, debatiendo, pues la puedan llevar a la realidad en que estamos viviendo y puedan ustedes comparar esa realidad con las categorías que hemos visto. Que ustedes puedan identificar que cuando una persona por su condición de raza es rechazada por alguna circunstancia, eso tiene un nombre en particular que se llama racismo. Que cuando una mujer es rechazada por su condición de mujer, eso tiene una categoría particular que es una discriminación por género. Que cuando una persona es rechazada o discriminada por su condición sexual, tiene una categoría que se llama homofobia. Que si una persona es discriminada por su origen nacional, es decir, si es extranjero, si pertenece a otro país, eso tiene un nombre y se llama xenofobia. Y así, cada tipo de discriminación tiene su categoría, tiene su espacio, tiene su definición. Detrás de esto hay toda una problemática y todo un conflicto social. Esto es las primeras, digamos, circunstancias para que los derechos humanos sean vulnerados, sean violentados. Y pues esto es, digamos, básicamente lo que les quería compartir en relación a esas distintas formas, pues, de vulnerar los derechos humanos.